El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, desde la cumbre del G20 interviene. A esta hora hace referencia a los atentados, a los hechos ocurridos en Francia. Escuchemos lo que dice el mandatario. Fueron un retroceso terrible. Aunque estamos de acuerdo con nuestros amigos franceses, no podemos perder la vista de que ha habido progreso que se ha logrado. En nuestro frente militar, nuestra coalición está aumentando nuestros ataques aéreos, más de 8.000 hasta la fecha. Estamos atacando a los líderes de ISIS, a los comandantes, a sus asesinos. Hemos visto que cuando tenemos un socio en el terreno, ISIS es llevado hacia atrás, obligado a retroceder, como ocurrió con la liberación de Sinjar y también para la retoma de Ramadi por parte de las fuerzas iraquíes. ISIS ha retrocedido hasta la frontera con Turquía. Apoyamos a la oposición que está trabajando para cortar las fuentes de recursos de ISIS alrededor del Raqqa. Así que tanto en Irak como en Siria, ISIS controla menos territorio que antes. Y le dejé el punto a los líderes de que si queremos que este progreso sea continuo, más naciones tienen que aportar recursos que esta lucha demanda. Por supuesto, los ataques en París nos recuerdan que no será suficiente para derrotar a ISIS en Irak y Siria solamente. Aquí hay naciones que se han comprometido a fortalecer los controles en las fronteras, dar información y ofrecer y evitar el flujo de combatientes hacia Irak y Siria. Como mostró en Libia, ISIS no tendrá ningún refugio en ninguna parte y continuaremos estando con los líderes de las comunidades musulmanas, incluyendo los líderes de la fe, que son las mejores voces para desacreditar la ideología corrupta de ISIS. Desde el Frente Humanitario, nuestras naciones están de acuerdo en que tenemos que hacer más de manera individual y colectiva para enfrentar la agonía del pueblo sirio. Estados Unidos ya es el mayor donante de ayuda a los sirios, con más de 5.000 millones de ayuda hasta el momento, y estamos donando suministros adicionales como generadores y ropa a través de Naciones Unidas. Pero el llamado de Siria todavía tiene menos de la mitad de los fondos necesarios. Hoy hago un llamado a las naciones para contribuir con estos suministros que esta crisis requiere. En términos de refugiados, es claro que los países como Turquía, Líbano y Jordania, que están llevando un gran peso, no se les puede esperar que hagan todo esto solos. Al mismo tiempo, todos los países tienen que mantener y asegurar la seguridad. Y como presidente, mi prioridad número uno es la seguridad del pueblo estadounidense. Por eso es que incluso aunque aceptamos un mayor número de refugiados, incluyendo sirios, lo hacemos después de varios chequeos de seguridad. Por eso tenemos que recordar que muchos de estos refugiados son las víctimas del terrorismo. Ellos mismos de eso están huyendo. Cerrar la puerta en la cara sería una traición a nuestros valores. Tenemos que recibir a los refugiados que están buscando seguridad mientras mantenemos nuestra seguridad. Tenemos y debemos hacer las dos cosas. Y finalmente comenzamos a ver progreso modesto en el frente diplomático, lo cual es crítico porque una solución política es la única manera de ponerle fin a la guerra en Siria y unir al pueblo sirio y al mundo en contra de ISIS. Los diálogos de Viena marcaron la primera vez que todos los países se han unido como resultado, diría yo, del liderazgo estadounidense y llegaron a un acuerdo común. Con lo que ocurre este fin de semana hay un camino hacia adelante. Las negociaciones entre la oposición y el régimen sirio, bajo el auspicio de Naciones Unidas, y una transición hacia un gobierno más representativo, una nueva constitución, seguido por elecciones libres. Y este proceso tiene que estar acompañado por un cese al fuego, incluso mientras continuamos luchando contra ISIS. Obviamente estos son retos u objetivos muy demandantes y estos ya se han caído en el pasado. Hay muchas maneras por las cuales estos acuerdos entre los diferentes partidos se incluyen de manera crítica sobre el futuro o destino de Bashar al-Assad, que no pensamos que tenga un rol en el futuro de Siria por su comando brutal, por su guerra en contra del pueblo sirio, que es la principal raíz. En esta ocasión, y lo que nos da algún tipo de esperanza es que, como dije por primera vez, todos los países mayores de todos los lados del conflicto sirio están de acuerdo en un proceso que se necesita para poner fin a esta guerra, y por eso tenemos que
ser conscientes del camino difícil que nos espera adelante, pero nuestros socios y nosotros continuaremos siendo resistentes en todos los frentes, tanto humanitario como diplomático. Tenemos la estrategia correcta y vamos a avanzar con ella. Así que con eso voy a tomar algunas preguntas y comenzaré con Jérôme. Gracias, señor presidente. 129 personas murieron en París. ISIS tomó la responsabilidad de la masacre, diciendo que podía atacar a civiles en todo el mundo. La ecuación claramente ha cambiado. Es el momento para que cambie su estrategia. Mantengan en mente que tenemos una estrategia militar que mantiene una estrategia militar y aérea sobre ISIS, asistiendo y entrenando a las fuerzas iraquíes en el terreno, y ahora estamos trabajando con las fuerzas sirias igualmente para ofrecer los suministros necesarios, y estamos coordinando esfuerzos internacionales y financiando capacidades. Y estamos atacando puntos estratégicos en contra de los individuos. El individuo que estaba en los videos ejecutando a los civiles que ya han sido capturados, así como el líder de ISIS en Libia, así que no es solamente en Irak y Siria. Y en el frente militar, mientras encontramos socios en el terreno, trabajamos con ellos de manera más cercana. Ya he autorizado fuerzas especiales mayores en el terreno para mejorar esa coordinación. En el frente de contraterrorismo, mantengan en mente que desde que yo llegué a la presidencia hemos prevenido este tipo de ataques. La vigilancia que ha mantenido el gobierno estadounidense, que continuamos extendiendo con los socios del mundo y europeos, persiguiendo todas las redes terroristas del mundo, es algo robusto y constante. Y continuamos enfrentándonos a todas estas amenazas que se presentan, y compartimos información de manera inmediata con nuestras contrapartes de otras partes del mundo. En aviación de seguridad, los últimos años hemos estado trabajando para que en diferentes sitios de aeropuertos, no solamente en los Estados Unidos, sino en el exterior, fortalezcamos nuestros mecanismos para descubrir a los pasajeros que no deberían estar en los aviones, y mejorando las maneras como podemos revisar los equipajes que entran. Y desde el punto de vista diplomático, hemos estado tratando de unir a todos los partidos para reconocer que existe una oposición moderada en Siria que puede formar la base para una transición, para un gobierno transicional, y llegar con eso no solamente a nuestros amigos, sino a los rusos y a los iraníes que están del otro lado de la ecuación, explicarles por qué una organización como ISIS es el mayor peligro posible para ellos, así como para nosotros. Así que habrá una intensificación de esa estrategia que estamos adelantando, pero la estrategia es una estrategia que finalmente va a funcionar, pero como dije antes, va a tomar tiempo. Y lo que es interesante es que después de lo que ocurrió en París, he escuchado a aquellos que han sugerido que algo más tiene que hacerse. Típicamente las cosas que ellos sugieren que tienen que hacerse son cosas que ya estamos haciendo. La única excepción es que ha habido unos cuantos que sugieren que deberíamos poner tropas estadounidenses en el terreno. Mantengan en mente
que tenemos la mejor fuerza militar y las mejores mentes militares en el mundo, y me he estado reuniendo con ellos de manera intensiva durante años ahora, discutiendo diferentes opciones. Y no es solamente mi punto de vista, sino el punto de vista de mis asesores civiles y militares, que eso sería un error. No porque nuestras fuerzas militares no pudiesen entrar a Mosul o al Raqqa o a Ramadi y temporalmente sacar a ISIS de ahí, sino porque si no tenemos las poblaciones locales que estén comprometidas con la gobernanza inclusiva y que estén en contra de estos extremistas, este extremismo ideológico, entonces van a resurgir, a no ser que estemos preparados a mantener una ocupación permanente de estos países. Y supongamos que mandemos 50,000 tropas a Siria. ¿Qué ocurre cuando haya un ataque terrorista generado desde Yemen? Entonces, ¿mandamos más tropas a Yemen o a Libia tal vez? O si hay una red terrorista que está operando en cualquier otra parte en el norte de África o en el sureste de Asia. Así que una estrategia tiene que ser una que pueda ser sostenible. Y la estrategia que estamos siguiendo, que se concentra en perseguir a estos objetivos, limitar las capacidades que ISIS tenga en el terreno y atacar sistemáticamente a su liderazgo y su infraestructura, fortalecer a los sirios y a las fuerzas iraquíes y kurdas que están listas para combatirlos, cerrarles las fronteras y apretar el espacio en el cual pueden operar hasta que finalmente podamos derrotarlos. Esa es la estrategia que vamos a tener que seguir. Y tendremos que seguir generando más sociedades para esa estrategia. Y hay cosas que vamos a tratar que no van a funcionar, otras que sí van a funcionar. Y cuando encontremos estrategias que funcionen, entonces vamos a duplicarlas. Margaret Brennan, CBS. Thank you, Mr. President. A more than year-long bombing campaign in Iraq and in Syria has failed to contain the ambition. Un año de ataques no ha sido eficaz para contrarrestar del todo a ISIS. ¿Usted cree que se necesita más habilidades y diría que se necesita una acción más agresiva? No hemos subestimado nuestras habilidades. Es por eso precisamente que estamos en Irak en este momento mientras hablamos y estamos operando en Siria mientras hablamos también. Y es precisamente porque hemos movilizado a 65 países para perseguir a ISIS y porque estuve en las Naciones Unidas y lideré una discusión sobre estrategias de contraterrorismo para evitar la llegada de combatientes extranjeros, y mientras hemos estado poniéndole presión a estos países que no han sido tan robustos como tienen que serlo para perseguir o para evitar el flujo de combatientes hacia Siria e Irak. Ha habido una conciencia aguda por parte de mi administración desde el principio que es posible para una organización como ISIS, que tiene una ideología tan retorcida y que tiene una tan terrible brutalidad y que no le importan las vidas inocentes, que ellos tendrían las capacidades para atacar en Occidente, y porque hay miles de combatientes que han ido desde los países de Occidente. Es lo que ocurre a esta hora en Turquía. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, interviene en la cumbre del G20. Por supuesto, ha enviado su solidaridad al pueblo o con el pueblo francés tras los atentados del pasado viernes.